Pedro Juan baile y jaleo. Padre Pedro Juan que está sabroso. Aquella india de mozo negro que tiene el cuerpo terrible baile de pálida. Padre Pedro Juan no pierda tiempo. Padre Pedro Juan nale su dama. Que acabará el merengue y si no habla con cuidado se quedará como perico abajo. Estamos en el día de hoy conversando sobre opinión pública. Estuvimos con Lito Santana. Ahora vamos a estar con Luis Hernández. Con Luis Hernández vamos a conversar sobre el mismo tema y tenemos la misma dinámica. Hola Luis, mi querido Luis. Mi saludo, hermano Juan Carlos. Te amo mucho, Luis. Sí, te igual, quiero igual, mucho y te respeto mucho. Además, tu trabajo me hace reír mucho en el punto de vista de la capacidad de penetración que tiene el humor dentro de la opinión pública. Así es. ¿No? El humor tiene mucha fortaleza. Entonces, además, las cosas que dices son muy serias tú. Sí, con humor. pero de una forma claro. atractiva. Atractiva, con mucho contenido, con Sí. mucho texto, con mucha imagen, con sonido, con figura, ¿no? Una especie poética, ¿no? El periodismo es eso, el buen periodismo. O la buena comunicación. Vamos a ver, señor director, tú vas a ver un video, vamos a hablar de la concentración de la opinión pública, de la concentración de la publicidad, de la concentración. ¿A dónde lleva eso? ¿No? Vamos a ver, señor director, el primer video, por favor. Si bien en el Perú existe el derecho a estar informados, es bien sabido que no todo lo que asegura ser confiable nos puede llevar a una desinformación mayor. Los llamados monopolios mediáticos son los que deciden qué miramos, cómo lo miramos y cuándo lo miramos. Pero, ¿qué son? Los medios de comunicación hoy en día son indiscutiblemente un negocio, por lo cual buscan expandir su mercado fuera de un solo canal de mensaje. La concentración de medios es la monopolización de los medios de comunicaciones. En otras palabras, es la pertenencia de gran parte del mercado a un grupo o empresa. Obviamente, no siendo único de las comunicaciones. Tomemos por ejemplo a la industria farmacéutica, lideradas por el Grupo Intercorp. En el Perú, esto no está prohibido del todo. Tomemos en cuenta que se aprobó la ley antimonopolio, algo inservible ante los ya existentes, pero sí contra futuros. Y si a esto le sumamos que la Constitución aprecia la privatización de los bienes y servicios, aparte de que muchas veces los mensajes que transmiten estas fuentes se encuentran cargadas de ideologías e intereses sociopolíticos y económicos, por lo cual podríamos colocar a los medios comunicativos por encima incluso del mismo presidente. Y si sumamos todo esto, obtendríamos una realidad falsa en la cual los ciudadanos que buscan información fuera de los medios recurrentes no la obtendrían tan sencillo. Y a pesar de la llegada del Internet, es bien sabido que no es utilizado adecuadamente en cuanto a una herramienta de buscar información, por lo cual aún se sigue recurriendo a la prensa tradicional, y por consecuente al mismo mensaje repetitivo que tienen los grandes medios para los usuarios. Regresamos. ¿Qué tú piensas, Luis? Concentración de poder. Concentración de medios, concentración de poder político, concentración de publicidad, concentración... Juan Carlos, pero la opinión pública es eso, la lucha por el poder. Claro. Por el poder político, por el poder económico. Y eso ha sido tradicional en toda la historia, buscando cómo imponer la opinión de un tema en un momento determinado en una sociedad, que le puede convenir a grupos empresariales, a grupos políticos, a movimientos sociales. Siempre ha existido, no es nuevo. Claro. Lo que pasa es que los tiempos cambian y hoy en día con la tecnología, los medios de comunicación, pues las cosas han cambiado. Desde 1492 hasta 1821, en República Dominicana la opinión pública era limitada. No había élites, y solamente se hablaba en los cabildos. Sí. Del 21 en adelante lo que está es Haití, Sí. reprimida la opinión pública, con Trujillo igual, pero ya después de la muerte de Trujillo es que con la democracia
la opinión pública en República Dominicana sale adelante. Porque antes era el CIN, eran los servicios de inteligencias militares que hacían opinión pública. Sí, pero los sectores de poder, con los medios de comunicación, que es la televisión, la radio, los periódicos, aunque el listín diario ya existía del año 1889, y el Telégrafo también había sido un periódico que había tenido algunas incursiones, pero ya a partir del 60, los sectores de poder aquí en República Dominicana, esa burguesía comienza a tomar conciencia de clase, a imponer la opinión pública, que nada más es imponer lo que le conviene a un grupo, que se discuta, que se hable, y eso es lo que han hecho durante muchos años acá. Ahí inciden la parte empresarial, la parte económica, la parte política y los movimientos sociales. Ahora bien, también hay, para que tú sigas, también hay otros nuevos actores. El crimen organizado también ha generado, ha entendido el concepto. La iglesia ha entendido ese concepto. Es decir, la iglesia lo hace para la misa. El Canal 41 transmite la misa en vivo, ¿no? Eso es opinión pública, eso es mandando el mensaje. Pero déjame darte un dato. En el caso nuestro, tú buscas la historia, la iglesia en ese tiempo era la única que hacía opinión pública. ¿Dónde? En el sermón. En el sermón de los cuatro pies. Sí, entonces el crimen organizado, como dices tú, se da cuenta de que hay un espacio para crear opinión pública. El gobierno entonces toma una parte importante y es que a través de la publicidad amarra candado. Amarra 7 mil millones de pesos en el año 2023. Por ejemplo. Eso es mucho dinero. Claro. Entonces, todos quieren incidir en los medios de comunicación para tratar de influir en la gente. ¿Qué se puede escapar en estos últimos años? Bueno, que después de la muerte de Trujillo, ya entramos en los años 90 con esta revolución tecnológica, entonces aparece un elemento que escapa a esos poderes enfáticos y es las redes sociales. Claro. Entonces ya ahí la gente tiene un espacio y se democratiza la opinión pública. Por ello no se descuidan, claro, siguen controlando. E invierten en inteligencia artificial. Cambridge Analytica, que claro, fue la experiencia que pasó hace muchos claro, años cuando el Brexit. El Pegasus. Entonces lo que hacen el espionaje. Sí, comienzan entonces esos sectores de poder a través de esos mecanismos tecnológicos a influir aquí mismo en República Dominicana. Y además el tema de la inteligencia militar adaptada al tema de la inteligencia corporativa para los secretos bancarios, los secretos de negocios, etcétera. Entonces es una lucha. Una lucha De poder. Por imponer temas. Sí. No solamente impone temas, sino impone en silencio. Claro. Mira, hay un caso muy curioso, claro, Juan Carlos. La familia Rothschild en Reino Unido. Nadie sabe de esa familia. Por esa gente gastaron más de 3 mil millones de pesos para que el silencio, para que la gente no supiera de ello. Lo mismo que está usando con Meta con Joe Biden, que el gobierno de los Estados Unidos para el tema de la guerra de Irak, de Ucrania, le compró derechos y le dijo no puede hablar y lo penalizó judicialmente. Entonces la opinión pública no es solamente hablar, también con el silencio. Entonces compran con el silencio los medios de comunicación, pero ahí los partidos políticos tienen que jugar un papel de suma importancia. Para regularizar, para la ley. ¿No? Y sobre todo para evitar que los medios de comunicación se conviertan en lo que decía el video, concentración de poder, claro, concentración de los medios. Porque eso le va a afectar entonces a la gente. Claro, y te imponen. La impunidad. Y te imponen. ¿Vamos a ver otro video? Claro, sí. Dale. Señor director, vamos a ver otro video, por favor, para Luis Hernández. Estamos hablando sobre opinión pública. Adelante. Una mentira repetida 1000 veces se transforma en una verdad. Este concepto, esgrimido por el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, generó el principal criterio usado por la publicidad hasta el día de hoy para la promoción de los productos: la exageración de sus cualidades. En 1933, con la llegada del Führer al gobierno alemán, el nazismo vio la publicidad como el medio para dirigir a la opinión pública y conseguir su apoyo para mantenerse en el poder. Desde el Ministerio de Educación Popular y Propaganda, se prohibieron todas las publicaciones y medios de comunicación que estuvieran fuera de su control.
Goebbels estableció una serie de principios para la propaganda, muchos de los cuales aún se siguen utilizando en el mensaje publicitario y político. Principio de transposición. El principio de la transposición consistía en cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan, decía. Principio de vulgarización. El principio de vulgarización exigía que toda propaganda adaptase su nivel al individuo menos inteligente, porque según afirmaba, la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Principio de la silenciación. El principio de la silenciación pretendía acallar las cuestiones sobre las que no se tenían argumentos suficientes y disimular las noticias que favorecían al adversario. Para esto, contaban con la ayuda de medios de comunicación afines al régimen. Por último, el principio de unanimidad, uno de los más comunes por nuestros días, decía que se debía llegar a convencer a mucha gente de que se piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. Estas técnicas, usadas conscientemente por todos los medios de comunicación del régimen, lograron que el nazismo se sostuviera en el poder durante 12 años. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Goebbels y su mujer se suicidaron en 1945. No obstante, hoy, en las técnicas de la publicidad y de la propaganda, aún gravitan muchos de sus pensamientos y teorías. La propaganda. Así es. La propaganda. ¿Qué tú crees? Los alemanes son número Brillantes. uno. Sí. Tú ves esas grandes tarimas. Tú ves que en los partidos políticos hacen esa tarima. Los mítines, Sí, las los orquestas. Eso es alemán. Eso es alemán. Crear esa tarima para verse por arriba de todos. Trujillo lo emuló Impresionante. perfectamente. Trujillo Impresionante, lo hizo sí. perfectamente. Sí, hay una gran enseñanza con los alemanes Sí. con relación a la propaganda. ¿Qué tú crees de lo que está sucediendo? ¿La propaganda o la evidencia puede generar la opinión pública acá? Una buena opinión pública genera votos. Sí, Sí, la genera. Claro, claro. Y no solamente te genera votos, sino que te incide. Claro. Y te voy a poner lo que yo digo que debe ser el fracaso, no el fracaso, la parte de la Marcha Verde. Por ejemplo. ¿Tú quieres ver una estafa más grande que la Marcha Verde? Por el tema de la falta de propaganda. Entonces, con la propaganda le vendieron al pueblo dominicano Una determinada idea. sí, que todo el mundo era ladrón, que... Óyeme, hasta monjitas estaban presentes, pero te voy a dar un dato. ¿Tú Así sabes lo que es. tú engañar a los jesuitas? Yo soy jesuita, ¿eh? Yo también Yo soy vengo de jesuita. Loyola. Loyola. Y para mí, esos sacerdotes, los más inteligentes, y pusieron a los jesuitas A a decir, trabajar, a repetir esas cosas. repetir esas cosas, siendo una estafa. Hoy en día, Ahí está. ahí están ellos. Ahí está. Ahí están ellos. Entonces, ¿cómo la propaganda moldeó al pueblo Y dominicano? erosionó toda la base social. Impresionante. Impresionante. Pero eso no es local. Sí, Porque para eso se requiere tecnología. sí. Y se requiere inversión. Y se requiere una estética, una cosmética, una lírica, una narrativa. Mira un ejemplo. Tú buscas en estos momentos un video acerca de las personas que atacaron a Leonel Fernández con el metro de Santo Domingo Por ejemplo. y no lo encuentras. Claro. Tú tienes periodistas de gran renombre, de mucho prestigio, como Uchi Lora, el ingeniero de León, Osiris de León, Nuria, toda esa gente agarraron a Leonel en un momento determinado y crearon una opinión pública Negativa. que el metro era malo, Claro. que solamente se iban a montar. Oye, y crearon a través de la propaganda, impusieron lo que estamos discutiendo ahora Claro, mismo, Claro. la opinión pública. Sí. El metro de Santo Domingo, eso se va a acabar, se va a desbaratar. Eso pero cuesta mucho. Cuesta mucho, entonces esa propaganda llega ante el público Y generó y generó un voto masivo Sí, así mismo. sobre la base de algo falso y de rechazo, y de a rechazo. Leonel Fernández. Crear el rechazo al adversario, que es el que tiene más chance, es para nosotros. O decir que el oro se hizo un contrato 97-3. Juan Carlos, Lo de yo, la le voy a barra hacer y gol, yo le claro. voy a hacer una pregunta Un a los minuto, amigos, a los amigos televidentes. Un minuto. Bueno, ningún ser humano en este planeta te hace un negocio 97-3. No, eso es mentira. Eso fue mentira. Eso es mentira. Pero Claro. nadie quería escuchar la verdad. La opinión en ese momento. Sí, así es. Hoy ya se está comenzando a entender. Sí. Se va a empezar a entender. Gracias, Luis. No, siempre, siempre. Juan Eran Carlos. 20 minutos, Luis. Sí. Y está bien. Pero y además yo te traje para otra cosa, que vamos a hablar ahora. No, pues. no.
Vamos, sí. Te quiero mucho, Luis. Gracias. Gracias a todos ustedes, a la producción del canal, a todo el personal, al público. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Suerte. Un padre Pedro Juan baile y jaleo, un padre Pedro Juan que está sabroso, aquella india de mozo negro que tiene el cuerpo terrible baile de pálida. Un padre Pedro Juan no pierda tiempo, un padre Pedro Juan nade su dama, se acabará el merengue y si no habla con cuidado te quedará.